¿Cómo está el equipo después de 2 derrotas seguidas? Bueno, siempre el equipo después de 2 derrotas, bueno, pues está un poco dañado, dolido, pero bueno, sigue firme en la creencia de fútbol que está realizando y yo creo que bueno, trabajando así los resultados tienen que llegar. De todas formas, bueno, pasar página de un partido como el del sábado, de todo lo que se vivió, bueno, pues debe ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que el descenso está a 3 puntos, hay que ponerse las pilas pues enseguida, ¿no? Sí, yo lo bueno que vi la semana pasada jugando contra el Real Madrid, que el equipo no estaba despistado, estaba centrado, trató el partido como uno más, con todos los respetos a todos los equipos. Pero en ese sentido yo vi al equipo normal. Lo que sí que es cierto que después de 2 derrotas consecutivas hay que ganar ya porque tenemos que sumar. Los puestos de abajo nos estamos acercando peligrosamente y necesitamos sumar ya. Entiendo, Borja, que el objetivo es volver a la dinámica anterior de esta derrota ante el Málaga y el Real Madrid. Sí, pero bueno, ahí el equipo está trabajando muy bien, los aspectos defensivos y ofensivos los tenemos claros. Yo creo que es cuestión de rachas, coger un par de partidos buenos, ganarlos y la dinámica sigue siendo la misma. Yo veo el equipo muy comprometido, con mucho trabajo, yo creo que en ese aspecto estamos muy bien. Tú que formas parte de la línea defensiva, bueno, pues estos últimos días se le ha estado dando bastante importancia al hecho de esos 15 goles en los últimos 6 partidos. Yo supongo que también para vosotros es una asignatura que trataréis de aprobar en Vigo, ¿no? Sí, además, bueno, el Eibar siempre se ha considerado un equipo muy duro defensivamente, pero bueno, eso es un trabajo desde el delantero hasta el portero, es un trabajo de los 11 jugadores del campo. Pero sí que es cierto que no podemos recibir tantos goles, tendremos que trabajar más, mirar los detalles, porque al fin y al cabo los partidos se resuelven en detalles, ser más persistentes en ello, pero bueno, la dinámica, como te he comentado antes, es buena, el equipo trabaja bien, yo creo que es cuestión de tiempo que salgan los resultados. Jugáis fuera, en Balaídos, y parece que el Eibar esta temporada está jugando mejor fuera que en casa. Sí, por resultados desde luego que sí, pero bueno, como te comento antes, por actitud, la actitud es muy buena tanto dentro como fuera de casa. Sí que es cierto que jugamos en Balaídos contra el Celta, un rival muy complicado, con muy buenos jugadores, que practica un fútbol muy ofensivo. Entonces, bueno, creemos ahí que nosotros con nuestras bazas, siendo duros defensivamente y saliendo a la contra con jugadores rápidos, yo creo que bueno, se les puede hacer daño. Ha comenzado fuerte el Celta este año. Sí, ha comenzado muy fuerte. Tiene muy buenos jugadores y realiza un fútbol muy ofensivo, así que bueno, no me sorprende ese aspecto. Tú personalmente, bueno, pues ¿cómo te encuentras? Porque cada vez pues, vas teniendo más minutos, más confianza y eso, bueno, pues entrar en el equipo, que es lo más difícil, bueno, pues eso ya lo estás haciendo, ¿no? Sí, en ese aspecto muy contento, que ver que, bueno, que durante las semanas vas trabajando más, vas trabajando duro y que al fin y al cabo el fin de semana tienes tu recompensa. El poder entrar en el 11, pues bueno, te sirve para uno mismo para ver que estás trabajando bien, que esta es la línea a seguir, que no hay que bajar los brazos y que poniéndoselo difícil al míster, que eso es lo que se trata. El otro día, bueno, Garitano comentó un poco, quizás que en algunas jugadas contra Madrid que faltó igual un poco de contundencia, un poco en medalla, y que ya era una cosa que se queda en otros partidos anteriores. No sé un poco cómo lo ves. Sí, bueno, al fin y al cabo el equipo está recibiendo muchos goles, eso bueno, hay que pararlo, hay que ser más duros, tanto abajo en defensa como arriba, desde la presión, en todos los aspectos, pero eso bueno, es un aspecto dentro del equipo que ya lo hemos hablado y que intentaremos que este partido pues, no vuelva a pasar. Y bueno, luego lo que comentábamos antes, 6 partidos en 20-21 días, bueno, tú dices que es bonito, pero también debe ser duro, ¿no? Sí, son duros, son muchos partidos en pocos días, pero bueno, yo creo que todo futbolista quiere jugar partidos, necesitamos partidos
y yo creo que el equipo está capacitado, físicamente lo veo muy bien a todo el equipo, entonces yo creo que tener tantos partidos en pocos días nos puede beneficiar. ¿Cómo os tomáis la Copa? Porque claro, teniendo la trascendencia que tiene la primera división y lo exigente que es, pues ahora viene otra competición que bueno, pues que también come muchos recursos. ¿Cómo os lo tomáis? Yo veo el equipo muy ambicioso, tanto en Copa como en Liga, salir a todos los partidos a ganar, a muerte, y en ese aspecto no va a cambiar en absoluto.